fueron de los primeros organismos que existieron en el planeta capaces de hacer su fotosíntesis, ¿ah? Y poblar el mundo, ¿verdad? Entonces, sintetizar sus propios alimentos, ¿ah? Los biosintatos, ha sido una característica muy importante de los primeros seres. Y entre de ellos, pues, las algas, ¿sí? Y algunas bacterias y después las plantas superiores, ¿verdad? Pero desde el punto de vista fisiológico, es uno de los temas más apasionantes. eh, es una manera muy integral y compleja de obtener alimentos partiendo de la luz, del carbono, del oxígeno, ¿eh? Entonces, el dióxido de carbono tiene un proceso eh, importante, ¿sí? Junto con el agua y la luz, pues son vitales en el proceso. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la formación primero, pues, de las clorofilas. Pero qué es en sí la fotosíntesis y qué implica? Pues implica la transformación de nutrientes partiendo de la luz, ¿eh? Y poder formar carbohidratos. De hecho, el nombre, como aquí lo dice, proviene de foto, que es luz, y síntesis, que es composición, ¿va? La composición de la luz. Entonces es muy importante entender que la luz como tal, pues es la que rige y la que ha permitido como factor importante eh, que exista vida en este planeta, ¿eh? Esta es una de las eh, funciones más importantes de la luz y como tal, por ejemplo, hablar del conjunto desde un punto de vista general, como lo tenemos en esta diapositiva, la luz toca la superficie de la Tierra. Al tocar la superficie de la Tierra, pues entra en contacto con las plantas, el suelo, el agua. Entonces genera pues evaporación, genera el movimiento del agua, participa en el ciclo del agua. Hay procesos como la captación de la luz, la captación del dióxido de carbono, la liberación de oxígeno, como también la asimilación de agua. Entonces, todos estos procesos, como los hemos venido platicando, el movimiento del agua en la planta, partiendo desde las raíces, subiendo por los tallos y habiendo transpiración, ¿sí? Que también coincide con la asimilación de CO2 y la liberación de oxígeno. Todo esto causado por la excitación y las características que presenta la luz, ¿ah? Entonces, es un sistema de actividades que interactúan entre ellas. Aquí estamos hablando ya del movimiento del agua en la planta, estamos hablando del movimiento del agua en el suelo y estamos hablando de un término más complejo que hablamos cabalmente hoy hace 8 días, que es la evapotranspiración. Entonces, la fotosíntesis es parte de integrar todos estos sistemas y al integrarlos, hacerlos parte de un proceso en el cual la planta logra interactuar con el ambiente, generar sus fotosintatos y trabajar en la producción de flores y frutas, ¿verdad? Nosotros nos hemos aprovechado de estas actividades naturales de la planta para producir. Entonces, factores que afectan la fotosíntesis: la intensidad de la luz, la temperatura, la concentración de CO2, la concentración de oxígeno y la disponibilidad de agua. Vamos a ir tocando cada uno de estos puntos y luego vamos a ver cómo interactúan entre ellos. Y además, como ya platicamos de la transpiración, ya platicamos de la evapotranspiración y ya platicamos del movimiento del agua en el suelo, entonces ir integrando conocimientos con la fotosíntesis para entender
cómo funciona la planta y cómo produce, que eso es muy importante. ¿Mm? Entonces, fotosíntesis y temperatura. Bueno, la luz genera calor. La temperatura no es más que el efecto de la luz. ¿Ah? Hay mucha concentración de luz y la luz es muy intensa, entonces hay una relación directa a que suba la temperatura. ¿Mm? No hay luz, lo que normalmente va a pasar es que al no haber luz no se genera calor y al no generarse calor la temperatura baja. Pero también ahí interactúa el viento, la humedad relativa, la transpiración, la evapotranspiración, ¿m? Y otro proceso muy importante que es la respiración de las plantas. Entonces, y esto tiene una relación directa con la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo en una fotosíntesis C3, que es la que tienen la mayoría de las plantas, con función de la temperatura, baja la fotosíntesis. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la planta se estresa. Las C4 se adaptaron a esas condiciones de temperatura y de radiación más fuerte. ¿Ah? Porque recuérdense que aquí la temperatura, como explicábamos, va de la mano de la radiación solar. ¿Ah? Y va de la mano de la ubicación que tiene la Tierra alrededor del Sol. Entonces las estaciones tienen una incidencia directa sobre la intensidad lumínica, sobre las horas luz y sobre la longitud de onda de luz que llega. ¿Mm? Estas son tres características de la luz que vamos a ir hablando poco a poco, pero ahorita estamos viendo una gráfica que nos relaciona la temperatura con la fotosíntesis. Entonces, cuando hablamos de una fotosíntesis C4, que son algunas gramíneas, como el maíz, por ejemplo, que se ha tenido una adaptabilidad a condiciones de temperatura, lo que le permite en condiciones de más altas temperaturas, hasta arriba de los 45 grados. ¿Mm? Entonces la C3, la C4, perdón, son capaces a temperaturas de 45 grados llegar al pico de su tasa fotosintética. Si la luz, si la temperatura sigue, entonces ahí se cae la tasa de fotosíntesis. Pero en condiciones de alta temperatura, ¿m? Baja humedad relativa, porque a esas temperaturas, bueno, la humedad relativa puede ser alta, ¿sí? Hay condiciones en los trópicos de 45 grados centígrados con el 80% de humedad. Condiciones en las que, por ejemplo, el maíz se ha adaptado muy bien, plantas como el banano también se han adaptado muy bien, la piña, por ejemplo, que es una crasulácea, es otro tipo de fotosíntesis, pero es una adaptación. Entonces son plantas que se han adaptado a condiciones extremas. Y me detengo un poco en esto porque para que vayamos entendiendo cómo la temperatura en relación con la fotosíntesis, cómo se comportan dependiendo del tipo de fotosíntesis que hagan. Vamos a hablar de cómo es una fotosíntesis C3 y C4 el método ácido de las crasuláceas y vamos a entender por qué estas condiciones se dan así. Aquí hablamos ya de una característica muy importante de la luz y es la longitud de onda. La luz no se mueve en forma recta, eso lo sabemos. Tiene ondulaciones y la distancia que va de donde comienza una ondulación a otra es lo que hace que la longitud sea más larga o más corta. Entonces eso tiene una relación directa con las condiciones que presenta la relación de luz. De ahí, por ejemplo, tenemos que en condiciones normales, la planta es capaz de absorber este rango de luz, ¿m? Desde los 400 hasta los 790 nanómetros. Ese es el halo de luz que capta el ojo humano y lo que utilizan las plantas para la absorción de luz. ¿Eh? Recordemos que la planta tiene diferentes pigmentos y la longitud de onda es algo que define qué tipo de luz absorbe en la planta en base a los pigmentos y qué tipo de luz utiliza
para hacer sus procesos de fotosíntesis. Aquí también tenemos una gráfica donde nos indica la respuesta de las plantas con la longitud de onda, ¿verdad? El halo de luz desde los 390 nanómetros hasta los 780 nanómetros, ¿verdad? Cómo se comporta todo el halo de luz y la sensibilidad que tienen las plantas a la longitud de onda. Entonces vean todos los colores del azul al verde. Están en este rango. Aquí baja la sensibilidad y luego comienza con los amarillos, anaranjados y los rojos, ¿verdad? Entonces esas son condiciones naturales que presentan la planta para absorber y trabajar esos tipos de luz. Aquí vemos un espectro de pigmentos, cómo los pigmentos trabajan en base a la relación que tienen directa con la luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver las clorofilas A en las líneas blancas. Podemos ver las clorofilas B. Estas punteadas tienen otro tipo, y es que esto es muy importante y les voy a explicar por qué. Y luego los carotenos, todos los puntitos. Va. Si se fijan, los carotenos comienzan a subir, el beta caroteno comienzan a subir, y también las clorofilas, la clorofila A y la clorofilas B. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Los pigmentos se obtienen, de ahí una de las importancias grandes del nitrógeno. Los pigmentos se obtienen de los anillos pirrólicos. El nitrógeno es el que forma los anillos pirrólicos. ¿Han visto ustedes esos anillos de 6 carbonos? Esos son los anillos pirrólicos. Y la estructura de la clorofila, de los carotenos, de las xantófilas, son estructuras a partir de anillos pirrólicos. Entonces el nitrógeno forma esos anillos pirrólicos. Y esos anillos pirrólicos, si tienen un átomo de magnesio, se vuelven clorofilas. Si tienen un átomo de calcio, se vuelven carotenoides. Si tienen fierro, se vuelven ficobilinas. Colores rojos, corintos, son propios del fierro y los cobres, ¿verdad? En el caso de las ficobilinas, y los carotenoides, los colores anaranjados y amarillos, ¿verdad? Y las clorofilas, pues las verdes y los azules, que es donde pueden ver ustedes los picos aquí de la clorofila A y de la clorofila B. Recordemos que las clorofilas van a absorber las longitudes de onda, y eso los vamos a ver en los fotosistemas, ¿va? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es cómo los diferentes tipos de luz se dan en la misma gráfica, solo que aquí lo que quisiera yo señalarles es cómo el aro el rayo lumínico se descompone, ¿verdad? Y la luz ultravioleta sale del espectro que normalmente necesitan las plantas, ¿verdad? Entonces, cuando la luz ultravioleta penetra, es parte de lo que hablábamos hace un momento con Joel. Y vimos la semana pasada, cuando estuvimos hablando de las condiciones que influían sobre la evapotranspiración, cómo las protecciones tienen una interacción directa sobre la forma en la que trabaja la planta. En esa presentación les presenté una curva en la cual cómo se produce sin protecciones y cómo se produce con protecciones. Y esto va directamente relacionado con las condiciones del tipo de luz que se filtra, ¿va? Si nos deshacemos, perdón, no nos deshacemos. Si no tenemos problemas con la luz ultravioleta, y luego de la luz ultravioleta tenemos los rayos gamma y los rayos X y los rayos cósmicos, ¿va? Y tenemos las ondas de radio también. Entonces, es muy importante cómo los diferentes tipos de luz tienen su influencia sobre la producción. Si los rayos UV, que es la forma de medir la intensidad de la luz, tenemos una luz directa
Entonces esto provoca un estrés para las plantas. Entonces a campos abiertos este estrés pues nos cobra factura, ¿verdad? Hay quemas de sol, hay estrés por alta radiación y eso principalmente en los meses de invierno. Durante el invierno es uno de los mayores problemas que tenemos. Eso por la condición en la que está la Tierra más cercana al Sol y porque además las condiciones de luz facilitan que al estar más cerca del Sol, entonces la radiación sea más directa. Entonces los rayos ultravioletas son muy fuertes. Y esa es una de las características pues, de las que vamos a estar hablando sobre la luz. Cuando ustedes ven acá, por ejemplo, cómo se definen los colores y la energía de los fotones que se obtiene, y vean las longitudes de onda, rojo 700, naranja 620, amarillo 580, verde 530, azul 470 y violetas 400, ¿verdad? Entonces, aquí está la forma de los fotones y los mol por fotones que se obtiene. La intención de presentar esta gráfica es que entiendan cómo la planta absorbe las diferentes longitudes de onda y cómo va interactuando con ellas, ¿verdad? Y cómo a partir de estas longitudes de onda, pues las plantas hacen sus funciones. Esto es parte de lo que hablábamos sobre la intensidad lumínica. Cuando hablamos de la intensidad lumínica, la medimos de 0 a 14. Durante Perú es uno de los países con mayor intensidad lumínica. Esto es muy importante porque es un factor a considerar. Es un factor a considerar en el manejo de cualquier cultivo. La intensidad lumínica genera estrés. Y cuando se genera estrés, entonces la planta entra en fotorrespiración. Cierra los estomas, deja de transpirar, no hay evapotranspiración, entonces comienza a desdoblar azúcares por un proceso que se llama glucólisis, comienza a hacer respiración anaeróbica, entonces pues es una forma muy ineficiente de sobrevivir. Y esto es causado principalmente por la intensidad lumínica. Hablábamos que la intensidad lumínica es muy fuerte en el invierno. Esto hace que la planta tenga problemas constantes porque la intensidad de la luz genera que los rayos ultravioleta le peguen más directamente, ingresen mayor cantidad de rayos ultravioleta y esto genera problemas para la agricultura, principalmente porque las plantas entran en estrés. Cuando ya tenemos 10 de V, del índice V, aquí ya estamos en problemas. Aquí normalmente, recordemos que en el invierno los días se acortan. Al ser días más cortos, hay más intensidad lumínica. Si ustedes se dan cuenta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur uno se expone al sol en los meses en el norte de diciembre, enero, febrero, uno se quema mucho. Y es por la intensidad de los rayos lumínicos. Lo mismo pasa al revés ahorita, están a punto de empezar el verano, el invierno en el sur. Entonces es mayo, junio, julio, los meses de invierno por allá y también la intensidad de los rayos ultravioleta es más fuerte y eso genera más quema. Hay un proceso que sí lo explicamos muy bien. Aquí vuelve a tener relación en lo que hablábamos de la asimilación de nitrógeno y vamos a ir discutiendo esto porque les voy a ir enseñando una lámina de cómo hay una relación directa entre la fotosíntesis y el nitrógeno y entre las formas de asimilación y las formas de transformarse del nitrógeno. Es muy importante mencionar que el nitrógeno sirve para tres cosas. Uno es hacer los anillos pirrólicos.
Los anillos pirrólicos forman estructuras. Esas estructuras o se convierten en tejidos. Si se les pone bueno, no es que se les ponga, sino que si llegan a poder tener un átomo de magnesio o de calcio, de fierro y de cobre, pues se convierten en pigmentos. Clorofilas en el caso del magnesio, carotenoides en el caso de los carotenos, y los alfacarotenos, fierro en el caso de las ficobilinas y cobres también ficobilinas. Entonces, esa es la otra función del nitrógeno. Y la tercera función del nitrógeno es convertirse en aminoácidos por un proceso que se llama transaminación y formar aminoácidos y después proteínas. Las plantas utilizan el ácido cetaglutérico por una síntesis de proteínas junto con el molibdeno. Hayan habido algunos interesados en que les explicara más y les diera literatura. Yo me comprometo a mandarle a Joel un libro de química agrícola y una fisiología vegetal que me gusta muchísimo y que pues, son mis libros de consulta, y pues se las voy a mandar y que Joel pues las distribuya para que pues lean los libros. Se les va a abrir la mente de una manera muy grande. Entonces, cuando hablamos de la transaminación que se toca tanto desde el punto de vista metabólico en el libro de química agrícola, que también trabaja todo lo que es el suelo, y en la fisiología vegetal se tocan diferentes temas, distintos temas en la respiración, en la fotosíntesis, en la evapotranspiración, en la transpiración. Es muy importante tener en cuenta que las condiciones a las que se someten las plantas, la transaminación es un proceso fundamental y que va de la mano del aprovechamiento y transformación del nitrógeno. Cuando ustedes quieren que una planta se vaya a producción, hay que hacer que haga transaminación para que ella misma haga sus aminoácidos. ¿Cómo hacer eso? Ustedes pueden detener a la planta, tan sencillo como eso. Aplicar molibdeno. Se debe aplicar molibdeno en todos los ciclos y es un microelemento, pero es fundamental, lo mismo que el zinc. Les mencionaba que el zinc fija el 22% de la materia seca. Y vamos a ver una grafiquita más adelante sobre eso y la forma en la que la luz ayuda a fijar la materia seca también. Entonces es fundamental, por ejemplo, tener aplicaciones de zinc y molibdeno. Cuando ustedes aplican constantemente de 3 a 4 unidades de zinc en todo el ciclo, principalmente hasta la diferenciación, y si ustedes aplican entre 160 a 200 gramos de molibdeno como elemento puro, cuando ustedes hacen aplicaciones constantes van a ir transformando la proteína y eso va a eliminar los niveles altos de nitrógeno. Y al transformarlos en proteína, la planta los va a asimilar de mejor manera. Lo que se mueven, el nitrógeno se mueve en forma amídica y en forma de aminoácidos dentro de la planta. Entonces, cuando ustedes tienen un exceso de nitrógeno, siempre va a formar etileno. Esto las hace más suculentas a la planta y esto hace que proliferen las plagas. Entonces, cuando ustedes tienen aplicaciones constantes, imagínense 160, 150 gramos de molibdeno como elemento puro. Normalmente el molibdeno viene al 1%. Entonces, imagínense, es muy poco lo que tienen que estar aplicando, pero cuando ustedes hacen aplicaciones constantes van a estar transformando el nitrógeno en aminoácidos, que es como la planta lo necesita. Pero el primer aminoácido que se va a formar es el ácido cetaglutérico. Partiendo del amonio, recordemos que, como explicábamos anteriormente, la planta absorbe el nitrógeno principalmente en forma de nitrato. El nitrato ya dentro de la planta se transforma en nitrito, después en amonio, después en amoníaco, después en carbamato de amonio y luego en nitrógeno amídico. Y ese nitrógeno amídico hace transaminación si hay molibdeno. Al haber esto, la planta hace su proceso normal
de generación de ácido glutámico y de ahí se forman todos los aminoácidos. Les explico esto por una razón. Uno de los aminoácidos importantes para evitar el estrés es la prolina. Y la prolina es el primer aminoácido que la planta forma después del ácido glutámico, porque es un aminoácido antiestrés. Entonces, cuando ustedes tienen una relación de molibdeno-nitrógeno adecuada, pues la planta no va a tener problemas. Además, si ustedes mantienen una nutrición equilibrada en las bases, que es el calcio, magnesio, potasio y el sodio, no van a haber problemas. Van a ahorrar muchos dolores de cabeza y van a tener una planta fuerte. Les digo esto por una razón. Estamos hablando de los rayos ultravioleta y la forma en la que... Ahora les voy a explicar por qué estaba hablando de todo esto. Cuando los rayos ultravioleta estresan a la planta entra en fotorrespiración y hace algo que se llama glucólisis. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. La glucólisis es agarrar glucosa y en vez de que se transforme en ácido zetaglutérico y luego de paso a los aminoácidos, no sucede eso, sino se degrada para formar ATP por un proceso que se llama glucólisis. Pero, para que tengan una idea, una molécula de glucosa en una fotosíntesis normal que se utiliza genera 32 ATPs. Cuando se hace glucólisis, que es respiración anaeróbica, genera tan solo 2 ATPs. Entonces, no es adecuado que la planta entre en fotorrespiración. Pero ¿por qué cuál es la relación de esta del nitrógeno? Como comentábamos en la transpiración, ahorita se complementa la transpiración con la evapotranspiración más la fotosíntesis. La generación de glucosa es un proceso de la fotosíntesis. Para eso tiene que haber un equilibrio en el agua de la planta. La planta tiene que tener agua para que esté en su proceso de transpiración. Y para que se dé la evapotranspiración, no solo tiene que haber agua, sino que tiene que haber una nutrición adecuada, lo que hablábamos del calcio y del potasio, ¿se acuerdan? Que cerraba y abría los estomas. Entonces esto tiene mucho que ver porque los niveles de CO2 y los niveles de oxígeno que hayan en la planta determinan la tasa fotosintética, como lo estábamos viendo en las gráficas anteriores. Entonces, si ustedes tienen una incidencia de rayos ultravioleta muy fuertes en el invierno y utilizan nitrógenos amoniacales en mayor cantidad que los nitrógenos nítricos, ustedes van a tener más estresada la planta. ¿Por qué razón? Porque el nitrógeno amoniacal, para que se lo coma la planta con estrés, lo tiene que degradar a nitrito y a nitrato y luego adentro volverlo a transformar en amonio y de ahí que se traslade en en amoníaco, después en carbamato de amonio y luego en nitrógeno amídico. Para eso necesita glucosa. Y si la luz intensa la estresa y hace que cierre los estomas y que no haga fotosíntesis, entonces se imaginan, hay poca glucosa y encima de eso la utiliza para absorber nitrógeno, la planta está más estresada y produce menos. Esa es toda la razón de cómo la transpiración, la evapotranspiración y la fotosíntesis interactúan. Y eso es lo que tenemos que entender para poder hacer una nutrición de acuerdo a estas condiciones y tener altos rendimientos. Por eso es tan importante amarrar todo. Y todavía nos va a faltar amarrar la respiración. Imagínense lo que llevamos hablando solo sobre la intensidad lumínica. Sigamos adelante porque si no, no vamos a seguir. Aquí, esto lo que les estoy tratando de explicar es lo que estábamos hablando. Cómo en el invierno, durante el invierno, los rayos del sol pegan más directamente. Entonces hay una cantidad de radiación ultravioleta que genera más intensidad lumínica. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de septiembre y de marzo, ahorita en la época en la que estamos en la primavera, comienzan a haber un cambio aquí. Aquí comienzan a hacerse los días más largos. Entonces, ¿qué sucede? Al comenzar a haber días más largos, hay menos intensidad lumínica. Vean cómo se aleja la Tierra del Sol. Entonces, ¿qué sucede acá?
¿Y qué sucede en esta etapa del verano? ¿Qué sucede de la primavera para el verano y del verano para el otoño? Como está más lejos el sol de la Tierra, porque esto es una elipse, perdón, es un óvalo, ¿eh? No es redondo, entonces aquí se alargan los días. Al alargarse los días, la intensidad lumínica es menor y tiene más horas luz. Entonces la planta está a gusto en el verano. Tiene alta luminosidad, baja incidencia de rayos ultravioleta y luz con longitudes de onda que necesita. ¿Mm? Los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta bajan su intensidad, entonces la planta está a gusto, tiene más horas para trabajar, trabaja a un ritmo más lento. Y si le damos condiciones de un riego, una lámina de riego adecuada, va a poder hacer su función de respiración, de transpiración, de evapotranspiración sin estresarse. Entonces va a tener condiciones de fotosíntesis ideales. Aquí sí utilicen todo el nitrógeno amoniacal que gusten, porque la planta está a gusto, tiene condiciones, va a tener mayor índice de área foliar y mayor cantidad de condiciones para hacer fotosíntesis. En el invierno, ustedes pueden usar una relación nitrógeno amoniacal contra nitrógeno nítrico de 30 de nitrógenos amoniacales y ureicos contra 70 de nítrico. Conforme van llegando a la primavera, en primavera pueden ya tener una relación 50-50. Y después del solsticio, ¿eh?, de primavera, entonces ustedes pueden comenzar a subir un 60-40 y ya en mayo, a partir de mayo ya pueden subir a un 70-30. Y así pasarse todo el verano con ese 70-30 hasta el otoño. En el otoño comienzan a poner 50-50. ¿Por qué? Porque los días se acortan y comienza a subir la intensidad lumínica. Aquí hay mucha intensidad lumínica. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se estresa la planta. Lo que estábamos platicando. Entonces, aquí vuelven, ya suben, llegan a un 50-50 y a finales del otoño, principios del invierno, comienzan otra vez con un 70 de nitratos y un 30 de nitrógenos amoniacales o ureicos. Y así van a obtener mejores condiciones para que su planta trabaje de menor manera y su fotosíntesis sea mejor, su respiración también, su transpiración y su evapotranspiración sean más controladas, porque la planta no sufre estrés. Entonces va a mantener sus estomas abiertos, va a estar tomando agua, y va a tener condiciones para su desarrollo. Y sus niveles de potasio y calcio son siempre muy importantes. Las bases que decíamos, calcio, magnesio, potasio y sodio. Entonces, con eso que controlen, junto con las condiciones, van a tener un buen desarrollo y una buena producción. Miren qué interesante acá. Aquí estamos relacionando la duración de las horas según la latitud. Entonces, ¿cómo se comporta las horas luz con respecto a la latitud? Eso es muy importante. Y las horas luz también tienen una relación directa sobre más al norte o más al sur, donde nos acomodemos. Esa es la razón por la que estando el Ecuador y Perú muy cercano y teniendo una relación de radiación más constante, por eso es que los índices de UV son más altos, pero también tienen condiciones de luz muy buenas. Todo el año tienen muchísima luz y eso es muy bueno para la producción. Eso ha permitido que Perú pues produzca la cantidad de palpa que esté produciendo y produzca las cantidades de arándano que está produciendo. Y el banano también se produce muy bien en Ecuador y en el Perú por las condiciones que tiene el Pacífico en luz. Si ustedes ven las condiciones que tiene el Pacífico a las condiciones que tiene el Atlántico con la luz, son completamente diferentes y es por las corrientes. Y también la incidencia de los rayos solares. Ahora, la latitud también define qué producimos y qué no producimos, ¿no? Ustedes pueden, fuera de las latitudes de los trópicos, producir manzanas y duraznos a la orilla del mar, pero dentro de los trópicos ya no.
Lo mismo sucede con los arándanos y con las zarzamoras y con las frambuesas. Dentro de los trópicos son otras condiciones. Afuera de los trópicos, pues usted lo puede producir a la orilla del mar sin ningún problema. ¿Mm? Aquí estamos viendo las horas. Esto es bien importante. Cambian en diferentes lugares, pero esto es un promedio de las condiciones eh, en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, si ustedes se fijan, enero, febrero, que son condiciones de invierno, y diciembre, 199, 146 y 224. Si ustedes se fijan, en febrero ya comienza a subir, pero todavía es fuerte la luz ultravioleta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y miren, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea, y octubre, estamos entre los 278 en, en, en octubre para los 239 en marzo. Entonces, estas condiciones son ideales para tener luz, aprovechar las condiciones de los nitrógenos a base de amonio y ureicos, y pues la planta los va a aprovechar, hay más condiciones de hora luz. Aquí todavía hay rangos de temperatura más bajos, lo mismo que en octubre, comienza a bajar la temperatura, entonces las plantas aprovechan. Entonces es cuando más producen los bananos, más producen los plátanos, más producen los berries, hay mejor producción de tomate, o sea, todo en esta ventana, pero un trabajo que tenemos que hacernos con agrónomos es producir todo el año, entonces tenemos que tener herramientas, y por eso el conocer esta información y poderla utilizar de una manera adecuada son importantísimos para poder tener un trabajo como agrónomos que nos permita desarrollarnos y hacer una agricultura de precisión. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, estos son solo algunos de los temas interesantes. Imagínense aquí, esta es otra gráfica que nos muestra cómo las 10 horas diarias durante el invierno a las 14 horas en el verano. Entonces tenemos que aprovechar estas condiciones de hora luz con baja intensidad contra pocas horas luz con alta intensidad. Aquí los rangos de temperaturas, pues ustedes se habrán dado cuenta que en el invierno, pues hay temperaturas de 1 grado, 2 grados o a veces hasta -1, -2 grados, de las 6 a las 8 de la mañana, y después de las 2 de la tarde, pues estamos a 29, 32 grados, ¿va? Entonces es muy difícil. También aquí es muy importante las coberturas, porque un plástico que nos evite los rayos ultravioleta, los rayos gamma, tiene una injerencia directa sobre la producción, porque imagínense, si aquí tiene estrés y le estamos aportando nitrógeno amoniacal más alto y la estamos estresando con la luz y no hay horas luz suficiente y hay rayos ultravioleta muy fuertes, no va a producir, señores, o va a producir menos, o va a producir fruta de poca calidad. Entonces, el manejo de los plásticos acá, el manejo de la transpiración, el manejo de la evapotranspiración, el manejo de la lámina, el jugar con los nitrógenos, el jugar con el calcio, con el potasio, con los microelementos, para que trabajen y todo se conjunte, son herramientas que tenemos que ir utilizando, pero tenemos que conocerlas. En cambio, aquí en el verano, pues las condiciones son favorables, entonces podemos utilizar nitrógenos amoniacales, nitrógenos ureicos, tenemos más luz, tenemos mejores condiciones, los rangos de temperatura son altos, pero por ejemplo en la noche podemos llegar a tener 21, 22 grados y en el día 38, 44, pero es menor el diferencial, entonces hay menos estrés. Esas son condiciones que pues tienen que ir tomando, y todo eso va en relación, estamos hablando solo de la luz, y su influencia sobre la tasa fotosintética. Vean esto, vean las ventajas que tenemos en Latinoamérica. Aquí está solo el caso de México, pero esto pasa en toda Latinoamérica. O sea, las condiciones no apropiadas de radiación elevada
Cuando esto no sucede, o sea, en Europa son otras las condiciones. Holanda tiene un rango muy pequeño, lo mismo que España para producción, mientras que en Latinoamérica tenemos rangos mucho más largos, desde diciembre hasta junio y luego de abril a enero, ¿verdad? Entonces, pues aprovechemos esas condiciones. Tenemos que tener en cuenta que esto nos permite producir todo el año todo tipo de frutas y vegetales en diferentes condiciones. Aprovechemos las condiciones, pero también veamos cómo con las horas luz, ¿m? Más la intensidad lumínica que ya platicamos, podemos unir esas herramientas, saber cómo trabaja la planta. Eso es otro aspecto muy importante. Fisiológicamente, no conocemos cómo la planta trabaja fenológicamente. Acostúmbrense a tomar datos. ¿Eh? Acostúmbrense a hacer gráficas. Relacionen su clima con su curva de producción, con sus curvas de crecimiento primero. Luego días a floración, luego días a cuaje de flor, días a cuaje de fruta, días de cuaje de fruta cosecha y relacionenla con el clima y hagan una interacción y eso les va a ir diciendo cómo trabajar. Y es, o sea, aprendimos matemáticas, señores. Entonces, si no sabíamos o no quisimos entender cómo trabajan las matemáticas, esto es matemáticas, ¿eh? Hacer curvas, relacionar las curvas y en base a las interrelacionar las curvas donde las curvas chocan, ¿eh? Eso es, pues es una derivada, ¿verdad? Donde una curva es tocada en un punto por otra línea recta o curva. Eso es una derivada. Y pueden hacer una integral. Y a eso le pueden hacer una regresión estadística y tener información. ¿Ah? Pero es de ponerse a trabajar y empezar a evaluar todas las alternativas que tienen. ¿Mm? Va. Aquí tenemos cómo las clorofilas con los carotenoides, con otros tipos de pigmento interactúan con la longitud de onda, lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? ¿Mm? Esto es muy importante porque esto nos va definiendo los pigmentos, las clorofilas, los carotenoides, las xantófilas, como ya lo hablábamos, ¿verdad? Anillos pirrólicos, estos son los anillos pirrólicos, y la forma en la que se acumulan estos anillos pirrólicos con un átomo de magnesio en el centro, pues nos forma una clorofila. O como aquí, con la interacción con las luteínas, por ejemplo, y cómo los carotenoides tienen calcios y cómo las antocianinas y los carotenoides tienen calcios, fierros y cobres, ¿va? Era lo que les mencionaba. Estos son los anillos pirrólicos que hablábamos ¿para qué servía el nitrógeno? Estos anillos pirrólicos, si no fijan, o sea, fijando pigmentos, hacen tejidos. Epidermis, parénquima de empalizada, parénquima esponjoso, pero son anillos pirrólicos. Entonces forman tejidos con pigmentos. Y eso eleva y permite tener más tasa fotosintética o menos tasa fotosintética. Aquí tenemos las clorofilas, vean. Estos son los anillos pirrólicos y estos anillos pirrólicos tienen un átomo de magnesio. Y este átomo de magnesio define el color verde. Estos son estructuras. Ahora, esto es muy importante. Ya cuando ya hablamos de la luz, hablamos de las características de la luz. Entonces, ¿cómo la luz se transforma de energía química en energía, perdón, de energía lumínica en energía química? Esto lo hacen las plantas, ¿eh? Y esto lo hacen en los cloroplastos. Los cloroplastos están dentro de las células. Y esos cloroplastos dentro de las células hacen un proceso que se llama fotólisis. El fotólisis es que la molécula de un pigmento recibe la luz del sol. Cuando esta luz es dentro de los parámetros que ya vimos en cuanto a longitud de onda, desde los 390, 400 nanómetros a los 780 nanómetros, entonces esa luz entra y toca
En términos fisiológicos diría excita. ¿Eh? ¿Ah? El fotón excita, que es la luz, ¿ah? Excita a los pigmentos y estos hacen un proceso que se llama absorción del fotón. ¿Ah? Entonces, cuando se absorbe el fotón, este pasa a un nivel superior donde guarda más energía, ¿no? Porque tiene una carga energética. ¿Ah? Y al tener mayor carga energética, pues hay una fijación de la energía lumínica y es el paso para que se transforme en energía química. Esto es importantísimo y esto lo hacen los cloroplastos. ¿Ah? Y la forma en la que estos cloroplastos hacen esa fijación de luz, ¿ah? Es lo que es trascendental y lo que cambió la vida del mundo, ¿ah? Y lo que nos tiene a nosotros trabajando. Y nosotros no conocemos esto. Y esto tiene una relación directa, como ya vimos, con la longitud de onda, con la intensidad lumínica y con las horas luz. ¿Mm? A mayor hora luz, mayor fotosíntesis. A más intensidad lumínica, menor fotosíntesis. ¿Mm? Mayor transpiración, más fijación de CO2, más fotosíntesis, más interacción de oxígeno, o sea, sale CO2, ingresa oxígeno, entra CO2 y se absorbe y se saca oxígeno. Entonces, todo ese movimiento tiene que estar abierto los estomas para que haya un intercambio y el agua se mueva. ¿Mm? Y el agua genera condiciones alrededor de la hoja para que esté más fresco. Y esto va directamente con la nutrición, para tratar de tener una nutrición adecuada con más calcio, más potasio, niveles adecuados y sus relaciones de estos, además de tener condiciones para una nutrición en la que la relación de nitrógeno-potasio, relación de nitrógeno-calcio, relación de nitrógeno-magnesio, relación de nitrógeno-potasio y el nitrógeno con el fósforo sean adecuadas para que no hayan bloqueos y no haya insuficiencias de fósforo, de calcio, de magnesio y de potasio por nitrógeno, ¿eh? Que es fundamental. ¿Eh? Les estoy explicando todo esto y los cloroplastos, ¿eh? Interactúan en el mesófilo de la hoja. Este es el mesófilo de la hoja y aquí ven la epidermis, ven las células del parénquima empalizada y el parénquima esponjoso y aquí están los espacios de las ay Dios, eh, que se abren y se cierran, perdonen, pero tengo lapsus aquí de los estomas, perdón. Entonces, toda esta área de los estomas interactúa con el parénquima esponjoso y todo está lleno de cloroplastos. ¿Eh? Entonces, si quieren, nos detenemos acá y empezamos a hacer a contestar algunas preguntas. ¿Les parece? Entonces, Joel, pues si puedes interactuar para contestar algunas preguntas, sería fabuloso. Claro, doctor, claro, aquí ya estamos. Son pocas las preguntas que nos han llegado al chat. Les recordamos, queremos leer sus preguntas, sus dudas. No es necesario que anoten su correo electrónico en nuestro chat. Recuerden que al momento de su registro a este seminario, ya desde ahí nosotros ya lo tenemos y le vamos a dar todo el seguimiento. Todas las personas que estén interesadas en recibir los libros, los vamos a estar compartiendo a sus correos, pero recuerden, ya los tenemos. Entonces vamos a utilizar el chat para poner todas las dudas que tengamos respecto a este tema. Ya hay algunas preguntas. Entonces voy a empezar a leerlas, doctor. Dice Oscar Jiménez, molibdeno más zinc en mezcla para aplicación al follaje o al suelo. No. Me van a odiar y me van a seguir odiando si hay algún vendedor de fertilizantes foliares, pero como lo tratamos en la plática de la semana pasada, olvídense de la nutrición foliar. ¿Eh? Olvídense de la nutrición foliar. Ustedes lo tienen que aplicar todo al suelo. La planta come por la raíz, no come por el follaje. Con el follaje lo único que van a hacer es como tú, Excel,
Se ponen crema las mujeres y se ve la piel muy bonita, igual son las plantas. ¿Ah? Se van a poner cremas y pues cualquier cosa que les apliquemos y se van a poner bonitas, pero o sea, nosotros no vendemos hojas bonitas. Nosotros tenemos que producir frutos, semillas, granos, tallos, raíces, etcétera, etcétera, y eso necesita una nutrición por la raíz. La nutrición foliar solo nos mejora las condiciones por fuera, pero no tiene una influencia directa sobre la producción. Ustedes tienen que aplicar los fertilizantes al suelo. Foliares no hacen nada. Para que tengan una idea, la nutrición foliar tiene más o menos una injerencia del 9 al 12%. ¿Eh? Okay. Entonces, pues perdonen, pero es tirar su dinero con foliar. Así es. Así es. Así es. Sí, es un porcentaje realmente muy bajo. Siguiente pregunta. Santos Emanuel, ¿utilizar altas concentraciones de amonio en producción no afloja los frutos? También, o sea, cuando nosotros hablamos de nutrición, recuérdense que normalmente los nitrógenos, según la edad fenológica de la planta, los nitrógenos comienzan a bajar cuando nos vamos acercando a floración y los potasios suben. El calcio tiene que mantenerse constante, el magnesio tiene que mantenerse constante y todos los micros tienen que mantenerse constante junto con el fósforo. Entonces, magnesio, fósforo y todos el resto de microelementos parejitos desde que comenzamos hasta que termina. El nitrógeno comienza a bajar y el potasio comienza a subir. Y el calcio también, como con el magnesio y los demás, constante. Ok, gracias por esa respuesta. Doctor, una pregunta más. ¿Qué fuentes de nitrógeno recomienda para la nutrición en invernadero? Lo pregunta Gladys Acuña. ¿Qué fuentes de nitrógeno recomienda? Ok, cuando hacemos soluciones, las fuentes puras son las mejores y estamos hablando de ureas, estamos hablando de sulfatos de amonio, estamos hablando de fosfonitratos. Recuerda, hay una cosa aquí muy importante y ese es otro tema apasionante. Utilicen fuentes puras y de la mejor calidad. O sea, por ejemplo, ustedes pueden hacer un nitrato de potasio, por ejemplo, con cloruro de potasio, pero para que tengan una idea, hay 3 tipos de cloruros de potasio. Hay uno rojo insoluble, que no sirve para nada, es muy barato. Hay un café, como color ámbar, que tiene una solubilidad alrededor del 28 al 32%, que tampoco es muy bueno. Y el blanco, pero del blanco hay uno cristalino que tiene una solubilidad casi del 900 gramos por litro. Entonces, no le tengan miedo a gastar en fertilizantes. Cuando gastan más por una calidad muy buena en los fertilizantes, van a tener mejores resultados y lo que por la misma calidad de las materias, en las soluciones nutritivas van a utilizar menos producto. Entonces, al utilizar menos producto, ahí está el ahorro, porque van a obtener no solo mayores rendimientos, sino que mejor calidad de los rendimientos. Entonces, y van a reducir los niveles, porque se van a dar cuenta que la planta aprovecha mejor la calidad que no la cantidad. Entonces, mientras mejor calidad de materias usen, o sea, sulfatos de amonio, los hacen de algunos, los hacen de cloruro de de cloruro de amonio y de nitrato de nitrato de sodio. Entonces se junta el cloro con el sodio y pues queda el nitrato de potasio de muy buena calidad, pero como les digo, o sea, mientras mejores fuentes se utilicen para formular fertilizantes, mejores resultados dan y eso es importantísimo. Ok, hay una pregunta que acaba de hacer Víctor Marín que se relaciona con las dos anteriores, que dice, si no aplicamos fertilización foliar, ¿cómo suplimos micros? ¿Y cuál sería la mejor forma de enmendar alguna deficiencia? No, es que
tú tienes que hacer una programación, o sea, tú tienes que programar tus niveles. Por ejemplo, te voy a poner un caso de un cultivo que conozco muy bien. Cuando tú trabajas, por ejemplo, zarzamoras, tú utilizas más o menos, los niveles normales son de 110 a 140 unidades de nitrógeno, hasta 150 unidades de nitrógeno. Utilizas de 200 a 250 unidades de potasio y utilizas unas de 90 a 110 de fósforo. Pero también junto de la mano de esto vas poniendo entre 60 y 90 de unidades de calcio, la mitad de magnesio. Entonces estaremos hablando de 45 a 50, pero además tienes que tener en cuenta que vas a aplicar 4 unidades de zinc, 3 unidades de boro, unos 250 gramos de fierro, unos 200 gramos de potasio, unos 150 gramos de molibdeno. Entonces todo esto va al suelo y es constante durante todo el ciclo. Entonces no hay necesidad de aplicaciones foliares. La planta no come foliarmente y no, o sea, es un maquillaje, olvídense, están tirando su dinero. Ustedes pueden hacer la nutrición, toda debe ir por la raíz, ¿eh? Toda debe ir por la raíz. Háganlo y van a ver la diferencia y lo que se van a ahorrar en aplicación de foliares, de fertilizantes foliares, que les venden una cantidad. Créanme, yo trabajé en formulación de fertilizantes y sé la diferencia entre una aplicación al suelo y una aplicación foliar. Y con las aplicaciones, los líquidos, los fertilizantes líquidos aplicados en fertilización al suelo, trabajan de una forma excelente. Lo que pasa es que son caros, pero si quieren producción, pues ahí está la diferencia. Doctor, es muy importante su experiencia y que sea tan rígido, por así decirlo, en este tema de la fertilización foliar, porque nos siguen llegando muchas preguntas respecto a las aplicaciones, que si las realizamos en drench, que si mejor, bueno, pero ya partimos de la idea de que la fertilización foliar no se recomienda, que es darle todo al suelo. Así es, o sea, se van a ahorrar. ¿Sí? Disculpe que me interrumpa. No. Vamos a responder una pregunta más. Juan Francisco, que nos volvió a escribir en el chat, que el doctor responda a mi pregunta, por favor. Dice, ¿la intensidad lumínica tiene influencia sobre la floración de la planta? Sí, claro. ¿Por qué comienzan a florear en la primavera? ¿Y por qué por qué los mayores niveles de producción se obtienen entre la primavera y el verano? Por la luz. Claro. Hay más horas luz. Esto permite una mejor fotosíntesis, una mejor transpiración, un mejor aprovechamiento del agua, un mejor aprovechamiento de los nutrientes, una asimilación de nutrientes más homogénea, y pues la planta está a sus anchas. Son las condiciones ideales para que se dé. Y la calidad de luz, hay más horas luz, menos intensidad lumínica, y al haber menos intensidad lumínica hay menos radiación que hace daño. Entonces, por ejemplo, estaba viendo algunos comentarios y dentro de los comentarios me preguntan de los fitorreguladores y de la nutrición foliar. Ustedes hacen una buena nutrición al suelo, muy homogénea y equilibrada, no tienen necesidad de aplicar ni fitorreguladores ni fertilizantes foliares. Es increíble lo que van a dejar de gastar en fitorregulador. Mejor apliquen al suelo y apliquen calidad. La planta come por la raíz. Por foliarmente, los quelatos ingresan y sí se los come la planta, pero imagínense que, solo les voy a poner un ejemplo. Un quelato, probamos un quelato de fierro en polvo, que son los más concentrados, traen un 13%. Bueno, si ustedes hacen aplicaciones foliares, van a tener que estar haciendo aplicaciones de quelatos a cada rato. Y van a gastar más. Si ustedes agarran ese quelato al 13% o al 14% y lo aplican por el sistema de riego, no tienen idea de la respuesta que van a tener porque están tirando 130 gramos de ingrediente activo. Mientras que si lo tiran foliar, la ineficiencia en la asimilación y en que lo puedan procesar es muy grande.
Entonces, le van a dar menos, van a gastar más, se van a dar el lujo de tirar un quelato por la raíz y no tienen idea de la asimilación que tiene radicularmente. Y hay otra ventaja muy importante. Una planta nutrida y bien equilibrada, ustedes no necesitan fitorreguladores ni hormonas para hacerla producir, solita se va a floración. O sea, recuérdense que lo que habíamos hablado anteriormente, las plantas hacen sus propias hormonas y cuando tienen condiciones adecuadas, hacen sus aminoácidos y después de sus aminoácidos hacen sus hormonas naturalmente. No tienen glándulas. Entonces, cuando le damos condiciones a la raíz para que tengan una mejor asimilación de nutrientes, ellas solitas hacen sus aminoácidos y después de sus aminoácidos hacen sus hormonas. Muy valiosa toda la información el día de hoy, doctor. Quiero hacer una pequeña pausa. Quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí ya están registrados en el curso que hemos estado promocionando con el doctor Carlos Castillo? ¿Cuántas personas ya tienen su acceso al curso? Muchos me van a preguntar, ¿cuál curso? Entonces, el curso se llama, es un curso que hemos estado diseñando en función de todas las necesidades y de todas las preguntas que nos hacen en los seminarios que hemos tenido con el doctor Carlos Castillo. Entonces, ya están apareciendo las personas que ya están registradas. Ya están registrados. Quisiéramos hacerles un comentario. Tenemos ya las fechas programadas, ya se las habíamos compartido, seguramente ya lo tienen todo en su correo. El curso es de 5 sesiones, se va a dar en las fechas, próximamente estaba programado para dentro de una semana. Así es. Sin embargo, les comento, tuvimos que reagendar por cuestiones de logística del SMEAP. No se preocupen, su acceso ya está seguro. Solamente denos oportunidad, lo reagendamos 2 semanas, lo atrasamos 2 semanas. Así es, entonces, este es un mensaje que está dirigido para todos aquellos que ya son parte del curso de evapotranspiración aplicada que estamos desarrollando junto con el doctor Carlos. Entonces, comentarles de que tuvimos un retraso de 2 semanas, espero nos comprendan en esta situación, fue por motivos de logística, y el día de mañana van a estar recibiendo de manera formal un correo con el cambio de las fechas. Y hay varios interesados, entonces a esos que están interesados en este curso, les vamos a brindar toda la información al final. Así es. Entonces, regresamos otra vez con usted y la ponencia, doctor Carlos. Ok. Entonces, doctor, continuamos. ¿Siguen más preguntas? Vamos a dejarlas hasta aquí. Lo seguimos escuchando y seguimos filtrando para una segunda sesión de preguntas y respuestas. Gracias. De nada. Nos quedamos platicando estábamos hablando sobre los cloroplastos, el mesófilo, y hay una parte específica que es pues, los mitocondrias, que es donde pues, se realiza el proceso de fijación de la luz. Estos, pues sabemos que aquí hay un diagrama de cómo está integrado un cloroplasto con la lamela y grana de los cloroplastos, el estroma, que es la parte líquida de todo el cloroplasto. Tenemos el lumen y la envuelta completa del cloroplasto en sí, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estos fijadores de luz es una parte especializada y es aquí donde pues se da la fase lumínica de la fotosíntesis. El fotón excitado por la luz hace un proceso que se llama fotólisis. Este proceso de fotólisis tiene como objetivo fijar la luz y al hacer el proceso de fotólisis producir
el adenosin trifosfato y el nicotinamín difosfato. ¿Ah? Es dicotinamín y se transforma en dicotinamín difosfato reducido cuando se agregan los hidrógenos. Estos son las dos partes importantes, el ATP y el NADPH, son fundamentales para todos los procesos de la planta. Recordemos que esto es parte de la fase lumínica de la fotosíntesis. La fotosíntesis se divide en dos fases. Todo esto sucede en el cloroplasto. ¿Ah? Y también la fase oscura de la fotosíntesis. Tanto el ATP como el NADPH son parte fundamental de esa fase oscura que comienza con la 1,5-ribulosa difosfato. Ahorita lo vamos a seguir platicando. Porque precisamente a partir de aquí vamos a empezar a hablar de la fotofosforilación, o sea, la parte lumínica donde se produce ATP y NADPH. Estos son dos compuestos importantísimos, ya que a partir de ellos pues se regula todo lo relacionado con el aprovechamiento de la luz. La fotólisis, bueno, hay dos cuestiones muy importantes en la fase lumínica. Esto sucede entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Aquí, en el fotosistema 2, con la clorofila P680, se da la fotólisis. Una vez que está excitado, que la luz excita al tilacoide, este fija la luz, ese fotón hace un proceso de descomposición de la luz y descomposición del agua y comienza el acarreo de electrones. Como vimos hace dos gráficas, estos electrones saltan de nivel a un nivel de mayor energía y así pasan a la plastoquinona. Esto sucede en el interior del tilacoide, luego pasan a la plastocianina, luego a la ferredoxina. Hay un citocromo F que también forma parte de este proceso. En esta gráfica no aparece. Lo interesante de todo esto es que la plastoquinona, la plastocianina, la ferredoxina y el citocromo F y el citocromo B, todos tienen, adivinen, están integrados por fierro, por cobre y por zinc y manganeso. Cuando nosotros hacemos una interacción entre las condiciones de uno y otro proceso, tenemos que entender que aquí es donde todos los productos que son fitorreguladores actúan en esta cadena de transporte. Los herbicidas, recordemos que la mayoría de herbicidas, si aplicamos diferentes dosis, podemos que trabajen como herbicidas o que trabajen como hormonas, ¿no? Son fitorreguladores. De ahí, por ejemplo, el 2,4-D, de ahí también el ácido indolacético. Todos son reguladores. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar un regulador? Tenemos una deficiencia de fierro, de cobre, de zinc, de manganeso, porque no hacemos aplicaciones en un balance nutricional, todo aplicado por el fertirriego. El fertirriego es una gran herramienta y su utilización es fundamental. Cuando ustedes utilizan toda la nutrición a través del fertirriego y hacen todo el proceso y manejo de su nutrición a través de esta vía que lo hace llegar a la raíz va a interactuar y su fotosíntesis pues se van a ver favorecida, ¿no? Tenemos fierro, vamos a tener plastoquinona, plastocianina, ferredoxina, citocromo B, citocromo F. Si no hay fierro en buenas cantidades, si no hay manganeso en buenos niveles, si no hay fierro y zinc y boro, entonces, pues, no. Y la única forma donde interactúa la nutrición
y es en el aceleramiento de este proceso, o sea, la síntesis de estas enzimas para que trabajen, es sobre las cuales interactúan todos los fitorreguladores. ¿Ah? Hay fitorreguladores a base de nitrógeno que lo que cortan son este acarreo de electrones, y al cortar este acarreo de electrones, la planta deja de hacer la fase lumínica de la fotosíntesis, no produce ATP, no produce NADPH. Al no producir estos dos componentes, no se puede dar el proceso del ciclo de Calvin, porque no hay condiciones, no hay energía para hacerlo. Entonces se detiene la fotosíntesis y la planta comienza a ponerse amarilla. Así funcionan los herbicidas, la mayoría de herbicidas. Y cuando son, mientras más los fitorreguladores trabajan con etileno, ¿ah? O con gases que liberan los nitrógenos, pues se interactúa más rápido. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que hay una relación directa entre los fitorreguladores, las hormonas y el fotosistema 1 y el fotosistema 2, que es la fase lumínica de la fotosíntesis. Por eso es tan importante este proceso y por eso es determinante, porque aquí la bomba de electrones en el fotosistema 1, con la clorofila P700, hace esta bomba de electrones, y esta bomba de electrones permite que haya un flujo constante y una producción de ATP que necesita la planta para hacer la fase oscura de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo y poderlo trabajar, pero para poder entenderlo hay que ver cómo esto está en función de la asimilación y la transpiración, la asimilación de agua, la asimilación de nutrientes, la transpiración, la evapotranspiración, y eso, todos esos factores tienen una incidencia directa sobre la respiración y sobre la fotosíntesis. Y esto actúa directamente, interviene en la producción, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tener claro que todas estas condiciones son importantísimas, porque esto permite que aprovechemos los fertilizantes y la fenología de la planta de una mejor manera. Hay que entender algo. Yo sí los reto a que hagan sus mediciones, comiencen a medir la planta, comiencen a cuánto crece la planta en función de la nutrición, del clima y del riego. ¿Ah? Entonces ustedes van a aprender cómo ir relacionando estos factores para tener una respiración más adecuada, una mejor transpiración, una mejor evapotranspiración, pero todo basado en que también la tasa fotosintética y el índice de área foliar van a ser adecuados para que haya buenos niveles de fotosíntesis y esto repercuta en una mejor producción. Aquí ya tenemos otro esquema donde aquí hablamos de la ferredoxina, reductasa, aquí hablamos de la condición de luz en el fotosistema 2, cómo se libera los hidrógenos y cómo este flujo de hidrógenos comienza a ser aprovechado para la bomba de ATP, que es la fosforilación fotosintética, la síntesis de ATP a través del ATPasa. Hay un ATP dentro de las enzimas del ATP, hay un ATP que regula la asimilación del calcio en las vacuolas. Entonces, por eso es tan importante que esta bomba de ATP funcione, esta bomba de hidrógeno funcione, porque va a producir mayor cantidad de ATP y al producir mayor cantidad de ATP la planta va a poder tener energía para todos sus procesos. La planta no puede hacer ningún proceso si no es con la energía que le proporciona el ATP. Aquí tenemos la plastocianina, también es otro de los reductores importantísimos, la plastoquinona. La plastoquinona tiene una función ya que muy importante, dado que es la que acelera el flujo de electrones entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Comienza, hace como una supercarretera. La estructura de la enzima es capaz de sintetizar y de acarrear mayor cantidad de
de hidrógenos, y esto favorece el trabajo del citocromo B y el citocromo F, que están acá, que estos no aparecían en la gráfica anterior. Esta es una mejor gráfica, por eso la puse. Todo esto pasa en el estroma del cloroplasto, y estos son los dos subproductos de la fosforilación: el nicotinamida fosfato reducido y el ATP. Ahora viene la otra parte. Bueno, ahora sí tenemos que tener en cuenta, y me voy a regresar a las gráficas anteriores porque son muy esquemáticas. Voy a regresar a esto para que lo entendamos. Ya lo vimos a detalle, pero ahora lo que quiero que entiendan con esto es algo muy importante. Esto es la fase en la que se necesita luz. Sin luz esto no pasa. Y esta es la fase que no necesita luz. Por eso se llama fase lumínica y fase oscura de la fotosíntesis. No quiere decir que pase de noche. La generación de glucosa va a estar en función de que la planta tenga agua, nutrientes y condiciones adecuadas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ir haciendo que sean menos agresivas las condiciones? Si ustedes, repito, y en eso quiero ser muy claro, yo no estoy en contra de la nutrición foliar. Ustedes la pueden seguir usando. Lo único que yo les aconsejo es que le saquen más jugo y que tengan mayores índices de producción haciendo aplicaciones con fertirriego que haciendo aplicaciones foliares. Si ustedes hacen todo por el fertirriego, van a ver la diferencia del ahorro que van a tener, no solo en mano de obra, sino en asimilación, sino que también en producción. Es un poquito complicado, pero hoy estábamos viendo unos análisis. Hoy me mandaron unos análisis foliares de unos arándanos. Ojalá que esté el ingeniero Ricardo por ahí escuchándome. Y pues con una nutrición, pues no es una nutrición muy grande, pero todo lo aplicamos al suelo. Pues estamos muy bien, ¿va? Les diría yo que la planta tiene condiciones muy buenas. Todos los niveles foliares salieron pues muy adecuados. Tenemos una tasa de crecimiento de 2.75 centímetros diarios. Creemos que la planta para finales de abril pues vamos a andar entre 90 a 1.20 de altura, con unas condiciones que nos van a permitir ya detener la planta en mayo, y en base a eso, pues empezar a trabajarla para que madure, sazonarla, como diríamos, para que comience a diferenciar solita. Y esto es importante, que haga una diferenciación solita, porque pues no usamos fitorreguladores. El problema con los fitorreguladores también es que si ustedes tienen algún problema, imagínense que aquí tenemos todo lo que hablamos: el citocromo F, la plastoquinona, la plastocianina, la ferredoxina, el citocromo B. Entonces todos esos enzimas provienen de una nutrición balanceada, tanto de macros como de microelementos. Entonces, si no tenemos una buena relación nutricional, cuando nosotros metemos un fitorregulador, adivinen dónde va a trabajar o dónde va a bloquear. Aquí. O una hormona. Va a inhibir la fase lumínica de la fotosíntesis en alguno de sus pasos, y la planta va a hacer cosas que no queremos. No hay suficiente ATP y no hay suficiente NADPH para la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, eso nos va a pegar directamente sobre la producción y nos va a hacer que tengamos problemas. En cambio, si nosotros tenemos una buena nutrición, la planta se va a desarrollar fenológicamente, ella va a reconocer que tiene que pasar a otra etapa basado en las condiciones de clima y en las condiciones nutricionales que tiene la propia planta, y esto va a hacer que se vaya directamente a floración, y de floración se vaya a cosecha. Entonces, son formas de interactuar y son formas de trabajar distintas que la planta tiene en base a las condiciones que nosotros le proporcionemos.
Y entonces, cuando nosotros tenemos condiciones adecuadas y entramos a esta parte, que es la fase oscura de la fotosíntesis, entonces partiendo de la ribulosa 1,5-difosfato, ¿ah? Comienza a trabajar todo el ciclo, pero si ustedes se fijan, en todos los pasos del ciclo, tenemos consumo de ATP, NADPH y liberación de agua, ¿va? Consumo de NADPH, consumo de ATP. Entonces, en todos estos pasos, ¿ah? De formar ácido 1,3-fosfoglicérico o de formar 3 moléculas de fosfato fosfoglicérico, hasta formar ribulosa 1,5-difosfato, sacar la glucosa y volver a empezar con la ribulosa 1,5-difosfato, la famosa rubisco. Entonces, toda esta interrelación, ¿ah? De la carboxilación, la reducción y la regeneración, ¿ah? Está en función de los niveles de ATP y los niveles de NADPH que se hacen en la fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Y qué condiciones necesita la planta en la fase lumínica de la fotosíntesis? Calidad de luz, agua y nutrientes. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que hacer una nutrición balanceada basados en lo que les platiqué de la transpiración, que es el equilibrar las bases. Si ustedes equilibran las bases, todos nos vamos a ver los niveles. Vamos a vernos los niveles de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio. Y se nos olvida en un análisis de suelo, un análisis de pasta saturada, que la base que permite la asimilación de los nutrientes es la relación de bases. Niveles de calcio, magnesio, potasio y sodio. Si nosotros mantenemos estos 4 nutrientes en parámetros, en el caso del calcio, del 60 al 70%, en el caso del magnesio, del 20 al 30%, en el caso del potasio, del 5 al 10%, y el sodio menos del 5%, ¿ah? Y eso viene en todos los análisis de suelo y casi nadie lo ve, y eso es lo más importante que hay que ver, porque en la medida que nosotros mantengamos esa relación de nutrientes, en esa medida la planta va a comer el resto de los nutrientes. Si tenemos un desbalance de bases, no va a comer, porque uno de los 4, el que esté en desequilibrio, que sea más alto, va a bloquear el ingreso de los otros 3. Si el calcio es más alto, bloquea al magnesio, al potasio y al sodio. Si el magnesio es más alto, bloquea al calcio y al potasio y al sodio. Y así. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos. Y cuando ustedes balancean estos 4, la planta va a comer de todo, en las cantidades que se necesita. Y de eso depende que asimile no solo el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, sino nitrógeno, fósforo, zinc, cobre, fierro, boro, molibdeno, etc. Entonces eso es muy importante, porque de eso depende formar ATP y formar NADPH, incrementar la tasa fotosintética. La planta con buenos niveles de calcio va a retener agua. Al retener mayor cantidad de agua va a tener abiertos sus estomas. Al tener abiertos los estomas va a tener mejor intercambio de gases y va a tener una tasa fotosintética más alta, no va a sufrir estrés y la planta va a producir. Entonces es un balance de todo. Entonces, por eso les decía yo que es muy importante que ustedes comiencen a entender que la agricultura es una ciencia o es un arte que requiere estar tomando números, porque los números nos sirven de referencia. Pues tuve más humedad el año pasado y pues tuve mejor producción, o tuve un problema con el calcio. ¿Por qué? Porque el agua, como llovió más, me lava más calcio, entonces tengo que empezar a aplicar calcio antes, o más calcio para evitar que lo lave. Entonces, todos estos son, o sea, tenemos que entender que la planta trabaja de una manera. Toda la vida nos hemos dejado. ¿Por qué hacemos aplicación de fitorreguladores? Para que floree. Si la planta florea sola.
¿ah? Nosotros hemos alterado sus condiciones. ¿Por qué usamos más fertilizantes? Porque bloqueamos los fertilizantes en el suelo o en el sustrato. Porque no sabemos balancear la nutrición. ¿Ah? ¿Por qué utilizamos foliares? Porque la planta no come por la raíz, entonces la maquillamos para que se vea bonita. Pero les explicaba, por ejemplo, lo que pasa cuando estábamos hablando de transpiración, cuando ustedes utilizan potasio y calcio foliar. ¿Ah? No es que el potasio y el calcio como nutriente foliar tenga una incidencia sobre la nutrición o que sí hacen la fruta más dura, más fuerte. ¿Por qué? Porque retiene más cantidad de agua. ¿Y por qué retiene más cantidad de agua? Porque ese nitrato de calcio, ese nitrato de potasio o los quelatos que le apliquen se depositan en el simplasto, el espacio entre la pared y la membrana celular y entre los plasmodesmos. Y al depositarse ahí y entre los plasmodesmos, retienen más agua. Entonces, automáticamente las hojas, los tallos, las frutas, las flores van a tener mayor concentración y retención de agua. Es una función física, no es nutricional. Entonces, al retener mayor cantidad de agua, pues la fruta rápidamente pues adquiere más consistencia y mejor peso, pero es porque tiene más agua, no porque tenga más nutrientes. Si ustedes tienen buenos niveles de calcio y de potasio, cuando lo definimos que es muy importante, y eso son cosas que vamos a hablar en el curso, también vamos a todavía profundizar más. O sea, créanme que esta es una gran oportunidad que les agradezco mucho a Joel de tocar estos temas. Esto yo nunca lo había oído que alguien lo tocara y yo quería hablar de esto porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta de las herramientas que son la fotosíntesis, la evaporación, la transpiración, la evapotranspiración y la respiración, y que todas interactúan en base a la naturaleza de crecimiento de las plantas, a sus ciclos de crecimiento, y que esto nos permita producir en toda la época del año, que es lo que necesitamos, con menos agua, con mejor calidad de nutrientes y tener mejores resultados, pero uniendo todos estos factores, por ejemplo, solo la luz y ver las condiciones en las que la luz trabaja, que hemos estado platicando, nos llevamos un buen tiempo para llegar a esto. Y no profundizamos sobre los tipos de luz, el tipo de plásticos, el tipo de mallas sombras, cómo desvían la luz, cómo refractan la luz, etcétera, etcétera. O sea, todos esos son temas aparte, cómo hay productos como por ejemplo los silicios, los dióxidos de silicios, que ayudan a refractar la luz y a mejorar las condiciones alrededor de la hoja, bajando la temperatura y haciendo más adecuadas las condiciones y evitando los golpes de temperatura para evitar la quema de las frutas. Pero es una serie de factores y herramientas que hay que saber utilizar. Pero ahorita, por ejemplo, de la luz ya sabemos que podemos trabajar una nutrición basada en la luz, y no solo es de nitrógeno, es de calcio. Mayor temperatura, hay que aplicar más rápido el calcio en horas frescas de la mañana, lo platicamos con la transpiración. En las horas de la mañana cuando se aplica el riego, es mejor empezar a aplicar desde más temprano el riego, desde las 5 de la mañana. ¿Por qué? O sea, se los vuelvo a repetir y se los digo otra vez. Si ustedes dejan de comer a las 4 de la tarde y vuelven a desayunar hasta las 8 o 7 de la mañana, o sea, no aguantan, pues. Pues las plantas son lo mismo. Y recuérdense que son más ineficientes sus formas de asimilar nutrientes. Entonces, como son más ineficientes, pues hay que darles más constantemente, pero poquitos, ¿no? Los fertilizantes líquidos e hidrosolubles, pues trabajan muy bien porque se dan una alta concentración en fracciones más pequeñas. Cuando ustedes utilizan fuentes puras de muy buena calidad y las parten, pues es lo mismo. Recuérdense que los nutricionistas de humanos nos recomiendan comer 5 o 6 veces diarias. Nosotros no lo hacemos, no los cuidamos. Pues cuidamos a las plantas, partámosles la comida y si
como hablamos con la transpiración y con la evapotranspiración, si se concentran y hay, la planta, ustedes lo pueden ver midiendo el drenaje y el porcentaje de humedad, se van a dar cuenta que la planta sufre por humedad, se reducen los porcentajes por abajo del 30%, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Entonces ustedes tienen que nutrir con calcio y potasio para que retenga, para que se lo pueda comer, porque con las altas temperaturas la planta no mueve el calcio adentro, lo puede asimilar por la raíz, pero no lo mueve por dentro. En la presentación de la transpiración, yo les presenté una gráfica de cómo come la planta en relación con la temperatura. Entonces imagínense que pues ustedes quieren darle de comer a las 12 cuando está con la máxima transpiración y está perdiendo mucha humedad, pues, o sea, va a cerrar estómago porque va a estar estresada y no va a comer. Pero si ustedes la preparan desde las 5 de la mañana y le comienzan a dar toques de calcio y de potasio, no solo la van a tener hidratada para las 11, 12, sino la van a tener con el potasio que se necesita para que el potasio regule el movimiento del agua y regule la apertura y el cierre de los estomas, que es una de las funciones principales del potasio. ¿Ah? Y que entonces, si se mueve el agua, si el potasio hace que se mueve el agua y que la planta esté activa transpirando, pues el calcio va a fluir. Si no hay transpiración, no hay movimiento de agua. Y si no hay movimiento de agua, no hay movimiento de calcio. ¿Ah? Entonces, pues hay poca producción. ¿Ah? Hay abortos. Y recuérdense de una cosa, el calcio tiene un sinergismo con el boro. ¿Ah? La cantidad de boro depende de los niveles de calcio y la cantidad de calcio depende de los niveles de boro. ¿Ah? Se mueven juntos. ¿Ah? Y los dos son importantes para la doble fecundación, que es otro punto que hablamos. ¿Ah? No se necesitan hormonas, se necesita que haya acumulación de calcio en cantidades adecuadas para que se dé la doble fecundación, que es un proceso fundamental para la producción. Y esta doble fecundación va a depender de la acumulación que haya de calcio en el ovario, que tiene que ser mayor que la que hay en el estigma del pistilo, que tiene que ser mayor que la que haya en la antera del estambre. Esta gradiente va a permitir que los carotenos presenten un color de luz que atraiga a los insectos para que mueva la antera y muevan el polen. Y este polen llegue a la boca del estigma y que la gradiente de calcio haga que el tubo polínico del grano de polen baje hasta el óvulo y lo fecunde. Entonces se logren tomates, todas las frutas, las verduras, como los tomates, los chiles, tengan todas sus cavidades ováricas llenas, pero la gradiente de calcio es muy importante. Y entonces hay que regar antes y nutrir antes con calcio y potasio para que la planta a la hora de sufrir no entre en estrés porque tiene suficiente calcio y potasio para mantener los estomas abiertos y tener el movimiento al agua y la planta y que la tasa fotosintética no se detenga porque la planta entra en fotorrespiración y se detiene todo el proceso. Así de sencillo. Aquí estamos viendo pues solo el esquema de la bomba de ATP, cómo se da el flujo de hidrógenos y cómo se da la producción de ATP y NADPH. Eso es prácticamente lo que tratamos. Por cada 24 moléculas de agua que toman, se forman 12 de ATP y 12 de NADPH. Entonces es muy importante que la planta esté nutrida para que haga esto. Y dentro de la nutrición es importante de que tenga un buen balanceo de microelementos, fierro, cobre, zinc, boro, molibdeno, manganeso, así como de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. ¿Para qué? Para que si tiene buenos niveles de potasio, pues regule el movimiento del agua, el agua que está acá, que con 12 moléculas de agua se producen 12 de ATP y 12 de NADPH. Si no, no hay fase oscura en la fotosíntesis. Y el agua, ¿quién la mueve? El potasio. ¿Y quién la retiene? El calcio. Aquí ya hablamos, vamos a hablar un poco
sobre las C4. La C4, pues como hay condiciones, alguien hacía unas preguntas ahí, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, en el caso de los agaves, en el caso de las piñas. ¿Ah? Tanto la caña de azúcar como los maíces son C4, tienen procesos de fotosíntesis distintas. ¿Por qué razón? Porque las condiciones en las que viven tienen demasiada temperatura, una incidencia de luz muy fuerte. Recordemos, las cañas las empezamos a cosechar en noviembre. Entonces, imagínense la intensidad lumínica que hay y el estrés en el que sufren. Entonces, sufre la concentración de azúcares. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que en el caso de los maíces también, para protegerse, no comienzan con un azúcar de 6 carbonos, perdón, sí, sino comienzan con un azúcar de 4 carbonos. Y fijan CO2, pero ¿por qué? Porque como las condiciones de estrés hacen que la planta forme ácido pirúvico, o ácido málico, porque al haber condiciones de temperatura muy altas, humedad relativa también muy, muy alta, vientos y además la radiación muy intensa con muchos rayos ultravioleta, entonces pues, había que evolucionar. Había que tener una planta que bajo esas condiciones tenga cerrados los estomas. Y al cerrar los estomas va a hacer respiración anaeróbica y va a producir de la glucosa que tiene, va a producir ácido málico. Entonces, a partiendo del ácido málico, con los estomas cerrados, puede hacer fijación de CO2, y al hacer fijación de CO2, puede hacer el mismo ciclo de Calvin, pero partiendo de ácido málico, no partiendo de la rubisco. Entonces, son condiciones de adaptación. Aquí vemos cómo partiendo en el mesófilo de la hoja, se puede partir tanto de ácido fosfoenol pirúvico, esto forma fosfoenol piruvato carboxilasa y forma los oxalacetatos. Aquí comienza a formar malato o ácido aspartato, y esto ya puede fijar CO2, y al fijar CO2 y agua, puede comenzar con la fijación de CO2 y entrar al ciclo de Calvin con la ribosono 5-difosfato. Entonces, lo que hizo la planta muy atinadamente es adaptarse a una condición en la cual hacía una fotorrespiración y hacía una oxidación de la glucosa, que se llama glucólisis, ese es el término. Entonces esto permite que de una condición de estrés saliera un mecanismo evolutivo para aprovechar esas condiciones y adaptarlas para ser más eficiente. Esto sucedió tanto con la C4 como con las CAM. También fosfoenol piruvato, glucólisis. Vean cómo viene. Aquí está la fijación de CO2 del malato y el piruvato, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo entra CO2 y agua, forma fosfoenol piruvato carboxilasa y ya se van los oxalatos. Aquí tenemos por el NDPH, se degrada en NDP y nos forma malato. Este malato se utiliza en la descarboxilización y entra el ciclo de Calvin fijando CO2. Es una simple variación porque también, si ustedes se fijan en las crasuláceas, piñas, agaves, la aloe vera, las pitahayas, están en condiciones más extremas. Entonces necesitaban un tipo de fotosíntesis diferente. Con adaptaciones, tienen más temperatura, entonces tenían que tener mecanismos
especializados para hacer una fotosíntesis acorde a esas condiciones. Y todo esto va de la mano, esto pues son condiciones de adaptación a un medio muy, muy, muy difícil, bajo condiciones muy fuertes. Ay Dios, todavía nos falta. Aquí hay unas comparaciones entre las CAM, la C3 y la C4. Las características, las plantas C3 tienen una fotorrespiración alta. ¿Por qué razón? Porque no resisten las condiciones, ¿va? Entonces, eso las afecta. La fotorrespiración es baja y aquí es moderada. Pero estas son condiciones de temperaturas muy altas, plantas adaptadas a condiciones de desierto. Entonces, pues, es muy diferente, ¿va? Aquí no sé, metabolismo, aquí hay una transferencia de CO2, aquí hay un almacenamiento de CO2 para evitar que en condiciones de estrés tenga que abrir los estomas para intercambiar gases. Aquí lo almacena, aquí hay una transferencia de CO2, aquí no pasa nada. Porque si abre los estomas, pues se deshidrata, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Fotorrespiración alta, baja y moderada. ¿Por qué? Porque aquí se evita la fotorrespiración porque se modificó el sistema para hacer el ciclo de Calvin, a partir del malato, que es un azúcar de 4 carbonos, más simple y más fácil de hacer, y que estas condiciones de baja fotorrespiración o moderar fotorrespiración se encargan de hacerlo a través de la glucólisis, generando cero estrés. Apertura de estomas de día, y estas más adaptadas de noche porque almacenan el CO2. Incorporación directa de CO2, sí, no, sí, porque están cerrados los estomas. Hay una transferencia de CO2 y aquí hay un almacenamiento de CO2. Temperatura óptima para la fotosíntesis, miren esto, de 12 a 25, de 30 a 47, mayor de 35 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen un problema con la temperatura, las C3 pues no se van a adaptar, ¿va? Por eso sufren tanto, por eso hay que acondicionar el agua, por eso hay que condicionar la nutrición, por eso hay que condicionar las protecciones de luz, para evitar problemas, porque imagínense, de 15 a 25 a 35 grados el calcio se inmoviliza, entonces todavía mayor estrés, alta fotorrespiración, mayor estrés, entonces menos tasa de fotosíntesis. Región climática templada, tropical, árida, ¿verdad? Ejemplos: trigo, diente de león, eucalipto, maíz, caña de azúcar, remolacha, plantas can, los cactus, las piñas. Sigamos adelante. Puse esto por una razón muy importante. En esta gráfica definimos, en resumen, todo. La apertura y la cierre de los estomas. Por el movimiento del agua, el CO2, células oclusivas, el estoma, ¿cómo hay intercambio de oxígeno? CO2 ingresa oxígeno. En la transpiración, miren, hay transpiración de agua. La respiración, intercambio de CO2 por oxígeno. Hay liberación de agua. En la fotosíntesis, liberación de oxígeno. Y hay entrada de CO2 y O2 por la apertura de los estomas. Pero si nos regresamos a la gráfica anterior y vemos cómo son los diferentes esquemas de una C3, una C4 y una crasulácea, pues vamos a entender que el clima, más la transpiración, la respiración y la fotosíntesis tienen una influencia directa sobre la apertura y el cierre de los estomas, y estos tienen una injerencia directa sobre estos 3 aspectos, y necesitamos que la planta tenga una transpiración adecuada para que haga una fotosíntesis adecuada, para que haya un intercambio de gases de la respiración, ya entrada y salida de CO2 y oxígeno, y que esto nos permita mantener las condiciones ideales para que la planta trabaje. Vuelva a lo mismo. Nutrición balanceada desde
más racionada en pequeñas partes, con pequeños golpes de riego, con nutrición, principalmente calcio y potasio en las horas frescas de la mañana para prepararla, para que las condiciones del mediodía puedan hacer transpiración, respiración y fotosíntesis, y no se quede solo haciendo fotorrespiración por estrés, y se cierren los estomas. Pero esto va a depender de que le demos una condición adecuada de riego, una nutrición adecuada, todo la nutrición por la raíz, porque imagínense cuándo vamos a estar aplicando foliares y foliares y foliares. Sale carísimo, es demasiada mano de obra y no hay una buena asimilación, no la que nosotros queremos. Entre el 9 y el 12% de los nutrientes absorbidos vía foliar a un 70-80% vía radicular, pues yo me quedo por la raíz y me sale más barato. Háganlo. Se van a ahorrar mucho dinero y van a tener mayores niveles de producción. Esta gráfica, por eso la dejé, porque este cuadro lo define todo lo que hemos estado hablando. Esta es la glucólisis. Imagínense que la glucosa se transforma en glucosa fosfato y esta en fructosa fosfato y aquí en fructosa 1,5-difosfato y luego en fosgliceraldehído fosfato. Y esto, esta ruta aquí, es la que comienza a formar ATP, se sigue desdoblando para formar ácido fosfonol pirúvico y ácido pirúvico. Y aquí obtener ADP, de partiendo del ADP obtener ATP. Esto es muy ineficiente. Imagínense, consiste en una serie de 10 reacciones de cada por una enzima determinada que permite transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el ácido pirúvico. Pero esto es muy ineficiente. Esto es demasiado ineficiente. Esta es respiración anaeróbica. Esto se da por un proceso de estrés, cuando no hay condiciones de nutrición, ni condiciones de riego, y un mal manejo de la luz, no saber cómo aprovecharse de las condiciones de luz para cambiar la nutrición para que la planta trabaje, tenga una mayor tasa fotosintética y no tengamos glucólisis. Hay una cosa muy importante, es muy largo de explicar, pero sí quiero ser muy claro con eso. ¿Por qué no utilizar, o sea, cómo nos ahorramos el uso de las hormonas? Hay plantas que nosotros tenemos que forzarles la producción. Y para eso se utilizan los fitorreguladores. Ustedes pueden hacer que su planta tenga sus propios fitorreguladores utilizando solo un aminoácido, que es el ácido glutámico. Si ustedes utilizan el ácido glutámico, ustedes van a darse cuenta que la planta hace el proceso de transaminación, que es la tercera función del nitrógeno, les dije, muy importante, y esa transaminación con un contenido de molibdeno muy bajo va a hacer que la planta haga su función de hacer proteína y hacer la transaminación, que es partiendo del alfa ácido zetaglutérico, se transforma en ácido glutérico y ese ácido glutérico se transforma en ácido glutámico. Pero todo partiendo de la glucosa. Si nos vamos a la gráfica anterior, partiendo de esto. Y este mismo proceso muy similar hace la planta para desdoblar la glucosa y absorber el nitrógeno. Entonces esto genera estrés, pero esto se da cuando la intensidad lumínica es muy fuerte. Si nosotros hacemos una aplicación de nitrógeno ureico amoniacal con mucha abundancia, entonces la planta tiene que transformarlo de nitrato a nitrito y de nitrito a amonio, de amonio transformarlo en amoníaco, luego un carbamato de amonio y luego nitrógeno amídico, pero bajando glucosa. Entonces esto hace que se estrese la planta. Por eso me detuve a explicar esto. Y hay otro proceso. La planta también hace glucólisis cuando la intensidad lumínica es muy fuerte. Y recuérdense que
tanto la generación de una irradiación muy fuerte como la ausencia de calor, que es el frío, generan quema. ¿Por qué? Porque la planta entra en estrés y tiene que hacer glucólisis. Entonces, llega un momento en el que ya no es suficiente el nivel de glucosa que desdobla para protegerse. Entonces genera una quema, ¿no? Que es una displasia celular, porque no hay buenos niveles, y si no riegan bien, no hay buenos niveles de calcio ni de potasio. Y cuando hay un exceso de nitrógeno, los tejidos son más débiles, ¿ah? Y hay generación de etileno. Y al generarse etileno, se bloquean los fotosistemas. Entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1 se bloquean, principalmente en la ferredoxina. No hay asimilación ni síntesis de ferredoxina y la planta comienza a ponerse clorótica. ¿Mm? Y pues es una acción herbicida, ¿no? ¿Mm? Y de ahí, por ejemplo, los reguladores de crecimiento a base de, pues, se me fue ahorita, pero ese, tienen que ver con el carbofurón y el diazurón, ¿eh? Entonces, estos bloquean los fotosistemas, pero hay una cosa muy importante. Les estaba explicando de esto en el invierno. Cuando hay condiciones nutricionales buenas, la planta acumula horas frío. Entonces, en las yemas están protegidas por una bráctea. Esa bráctea tiene que tener niveles adecuados de fierro y cobre y calcio para empezar a formar pigmentos. Si se fijan ustedes, los primeros colores que tiene las yemas son cafés, marrones y rojos. ¿Eh? Cuando la yema en la primavera, que ha protegido, esta capa protectora, que es una especializada en proteger a la yema, comienza a trabajar de esa manera, lo hace para evitar la quema de la yema, pero tiene que acumular, es una bráctea, y esta bráctea tiene que acumular niveles de fierro, de cobre y de calcio adecuados, junto con el molibdeno, para que haya un aprovechamiento del nitrógeno y se vuelva nitrógeno proteico. Este nitrógeno proteico permita que haya una transaminación, se forme ácido glutámico forme prolina y forme guanina. Esto genere la generación de ácido indolacético y se rompa la dominancia apical. Pero para esto se hace nutricionalmente. Recordemos que las auxinas están en el meristemo apical de los tallos y las giberilinas están en el meristemo de las raíces. Entonces lo que necesitamos es que esa condición se dé. ¿Para qué? Para que se inviertan. Entonces se rompe la dominancia apical, las giberilinas suben y alargan las yemas florales y las auxinas bajan y hay mayor generación de raíces. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes entienden este proceso y la bráctea tiene calcio, cobre y fierro, entonces comienza a hacer fotosíntesis en la primavera. Y se hace más delgada la bráctea, y al hacerse más delgada, se la rompe la yema floral, empujada porque el molibdeno sintetizó la proteína, hizo ácido glutámico, hizo otros tipos de aminoácidos, estos se transformaron en citoquininas, la citoquinina rompe y se rompe la dominancia apical y radicular y las hormonas comienzan a interactuar y se da la floración. Entonces, ¿qué hacemos con los fitorreguladores? Pues forzar eso. Pero si no hay unos buenos niveles nutricionales, pues no hay floración. O se deforman las hojas. Ustedes, pues yo me imagino que han visto, yo he visto muchísimas aplicaciones de excesos hormonales y hay deformación de hojas, deformación de tallos, hay abortos, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas
porque al ver un desbalance nutricional hay un desbalance hormonal. Y esta es una de las razones. Aquí estamos hablando de la fotosíntesis de las plantas C4 y C3 en base a la concentración de CO2. ¿Ah? Vean cómo aquí en la C3 el crecimiento es completamente exponencial en relación a la C3, pero en las dos la concentración intracelular de CO2 tiene una injerencia directa sobre la tasa fotosintética neta. Entonces es muy importante que para que haya una concentración intracelular de CO2, la planta no cierre los estómagos. Entonces para eso nuevamente tienen que regar bien, nutrir bien y proteger bien de los rayos del sol. ¿Ah? ¿Cómo? Pues utilizando una nutrición adecuada, es una de las formas, utilizando un riego adecuado, un buen aprovechamiento del riego y la lámina, no excederse en humedad, tener un balance. Esta es otra cosa, hay que tener un balance en el agua, en el suelo. Que el suelo tenga siempre una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. ¿Por qué? Porque si no, este intercambio de gases tampoco se da en la raíz. Y es importante que la raíz respire. ¿Ah? Porque si no respira, no produce. Vean esto. Aquí, esto es muy importante, por eso lo puse. De todo lo que hemos estado hablando. La curva de fotosíntesis con la curva de respiración, ¿ah? En base a la temperatura. Sube la temperatura y aumenta la respiración, ¿verdad? Y la tasa fotosintética se viene para abajo. Después de entre los 24, 25 grados, vean cómo se viene la curva. Y la respiración aumenta. Entonces, se estresa la planta. Entonces, para que haya una buena asimilación de nutrientes y crecimiento, pues tenemos que tener una relación muy directa entre la respiración y la fotosíntesis. Y para eso hay que tomar en cuenta la temperatura y cómo le aliviamos las condiciones de temperatura a la planta, pues que tenga un buen riego y que tenga buenos niveles de calcio y de potasio. Otro error muy grave. Bueno, ahí vamos con el calcio, boro, cuando ya va a florear la planta. Error. ¿Ah? Error. Comienza a nutrirlo desde el inicio y manténlo parejo. El calcio se va a utilizar en toda la ruta. ¿Eh? Y vas a evitar estrés. Esa es otra cosa. Y todos los micros, zinc, molibdeno, boro, manganeso, fierro, cobre, pues igual. ¿Eh? Y con esto van a subir los niveles productivos. Pero esta gráfica es importantísima. En relación con la asimilación de CO2 y la temperatura, miren. Y cómo tiene una influencia directa sobre la fotosíntesis y sobre la respiración. Fotosíntesis, este es lo mismo de la C3 y la C4. Vean cómo el mismo comportamiento en la C4 es más exponencial el crecimiento que en la C3, en base a la concentración intercelular de CO2. Aquí, esto es bien importante. Aquí estamos relacionando la fotosíntesis y la fotorrespiración y la respiración. Vean cómo se cae en la fotosíntesis cuando la respiración aumenta. Entonces es muy importante que la planta tenga condiciones que le permitan. Y vean dónde sucede. Después de las 11 de la mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde. Se viene abajo la tasa fotosíntesis. ¿Por qué? Porque se cierran los estómagos. Entonces la planta deja hacer la fase oscura de la fotosíntesis, que es la formación de glucosa. Y como se estresa, tampoco hace la fosforilación. Entonces ahí me estresa. Producción de glucosa en base al efecto de la temperatura ambiental. Vean cómo sube la producción de glucosa con la temperatura. Y después de los 30 grados, vean cómo baja de forma, pero muy abrupta. Entonces, queremos mayor producción de glucosa, aprovechemos las condiciones de temperatura
o predispongamos en estas etapas antes de que suba la temperatura, que tenga lo que les he estado diciendo. Agua, nutrientes adecuados y manejo de las estructuras de protegidas, de agricultura protegidas, macrotúneles, mallas, invernaderos. Imagínense cómo va a producir o cómo, si la glucosa se produce a 30 grados, si tenemos un invernadero y le metemos nitrógeno amoniacal en el invierno, entonces imagínense, pobre plantas de tomate, pobre plantas de chile, pobre plantas de pepino. Entonces, los nitrógenos, había alguien que preguntaba ahí, lo vi, de qué tipo de nitrógenos usar en invernaderos. Pues adecúense, como les dije, a las fechas. Mayor estrés, bájenle a los nitrógenos amoniacales, súbenle a los nitratos. Verano, pues hagan lo inverso, suben los nitrógenos amoniacales y bajan los nitratos. Vean esto. Pues no es solo planta regada y planta sin regar. Vean la diferenciación en la velocidad de la fotosíntesis, en base a la cantidad de luz. Planta regada y planta sin regar, pero una planta mal regada estaría también aquí. Entonces, es importantísimo un buen riego. Entonces, pero para eso hay que calcular la evapotranspiración. Esa es la importancia de la evapotranspiración. Y en la agricultura moderna, pues, bueno, siempre ha sido importante. Lo que pasa es que no son herramientas que ahí hemos tenido, como les dije, y no las sabemos usar. Hay que aprender a usarlas. Vean, aquí hago referencia a cómo se desdobla el nitrógeno y cómo el desdoble del nitrógeno forma ácido alfa-zetaglutérico, que forma ácido glutámico. Y cómo, partiendo de nitrato, pasamos a nitrito, amonio y ácido glutámico. Esto es la transaminación. Y el alfa-zetaglutérico se transforma en ácido glutámico, partiendo de ATP y para ADP. Entonces es fundamental, pero importantísimo, darle las condiciones. Si esto genera estrés, como lo acabo de decir, en el invierno, pues cámbiale la fuente. ¿Ya? Es simple y sencillamente eso, para que la planta no sufra con esto. Si sufre con esto, pues va a producir menos glucosa. Esto lo puse porque es la forma en la que absorben los nutrientes en peso seco. Pero aquí lo que quiero que hagamos referencia es, vean los niveles en relación, por ejemplo, en la concentración en peso seco del molibdeno en miligramos por kilogramo. O sea, con esta pequeña porción de 1 miligramo, 0.1 miligramos por kilogramo, tiene una capacidad de formación, de retención por peso seco muy importante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero que vean, cómo los micros, por eso puse esta gráfica, cómo los micros son capaces de tener una concentración en peso seco en relación a los macros. Y si ustedes se fijan los porcentajes, pues sí, en porcentajes son más altos, ¿va? Pero la relación de importancia que tienen estos en peso seco, vean el azufre, vean el cloro, vean el boro y el hierro, el manganeso y el zinc, en relación con estos que son, pues, aplicamos más, ¿va? Potasio, nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, que son gratis, ¿va? El hidrógeno, el carbono y el oxígeno, ¿va? Pero vean la relación de peso seco en base a la importancia de lo que aplicamos, ¿va? ¿Cuánto aplicamos de nitrógeno? ¿Cuánto aplicamos de potasio? ¿Cuánto aplicamos de calcio y de magnesio en relación con los volúmenes en concentración de peso seco? Y las funciones que hacen. El manganeso es un catalizador.
El manganeso es un catalizador importantísimo, importantísimo. ¿Quieren desintoxicar una planta? Usen manganeso y ácido glutámico. Adivinen por qué el ácido glutámico. Porque va a reducir los niveles de etileno que se producen en una condición de estrés. ¿Ah? Entonces, al reducir los los niveles de etileno, pues hay menos intoxicación porque el gas de etileno intoxica. ¿No? Entonces, estos van de la mano junto con, aquí hablamos, por ejemplo, concentración de amonio en relación con la solución nutritiva. Amonio 2 meses de cultivo. Aquí está. Vean cómo comienza a caerse en la concentración en la solución nutritiva. ¿Eh? Vean luego a los 3 meses. Y vean cómo se relaciona con la riqueza final de sacarosa. Entonces, conforme bajan las concentraciones de los nitrógenos en la solución nutritiva, cómo la sacarosa sube. Tener mayores sacarosas porque hay una mayor tasa fotosintética y mayor generación de glucosa. ¿No? Entonces esto es importante y vean lo que dice. Existe una acumulación de amonio en el estado de eficiencia del fósforo que retrasa la maduración y la riqueza de la sacarosa. Pues al haber más amonio se retrasa la maduración. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces conforme se bajan los niveles de amonio, se va a mejorar la maduración. Eso es para que lo tomen en cuenta en todas las plantas, en mayor o menor grado. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay más o menos etileno, lo que hablábamos ahorita. Entonces, al haber más o menos etileno, pues se adelanta o se retrasa la maduración, ¿va? Más nitrógeno, más etileno. Menos nitrógeno, menos maduración, menos etileno. Se acelera la maduración. Recuérdense que hay una cosa muy importante. No estoy con esto diciendo que el nitrógeno no es... El nitrógeno hay que usarlo en la etapa vegetativa y racionarlo en la etapa de diferenciación y floración. Pero como les decíamos, el nitrógeno tiene que ir para abajo conforme nos vamos acercando a la producción, el potasio para arriba, el calcio, fósforo, magnesio, zinc, boro, cobre, fierro, manganeso, molibdeno, constantes, todo el ciclo de producción, desde que empezamos hasta que terminamos. Porque ya vieron en la gráfica de la fijación de materia seca cómo son de importantes, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de explicar es cómo el glutamato tiene una influencia directa sobre la formación de pigmentos. Y todos estos son anillos pirrólicos que no solo nos pueden formar pigmentos, sino nos pueden formar tejido y nos pueden formar también pigmentos, como lo estamos viendo acá. Entonces, muy importante el tener en cuenta que partiendo de una tasa fotosintética alta vamos a tener mayor cantidad de glutamatos y al tener mayor cantidad de glutamatos vamos a tener mayor cantidad de pigmentos. Y esto es importantísimo. El fierro, ¿cómo interactúa? NADP, si no hay fierro, buenos niveles de fierro, no hay NADP, nicotinamín fosfato. No hay nitrito reductasa, o sea, no hay forma de reducir el nitrógeno. No hay sulfito reductasa, no hay forma de reducir el azufre, y aquí tampoco pues se puede obtener N reducido. Y otra de las funciones muy importantes es que, pues, como ustedes pueden ver, es importantísimo porque es un precursor de porfirinas, que son pigmentos, que los tenemos acá. Los GOGAT. Entonces, es muy importante que el fierro lo tengamos en condiciones adecuadas y de manera constante porque tiene una influencia directa sobre la fotosíntesis,
la reducción de nitrógeno y la asimilación de nitrógeno, ¿eh? La asimilación de azufre, la reducción del nitrógeno y la formación de porfirinas. ¿Eh? Entonces es importantísimo, pues. ¿Eh? Aquí vemos, pues, diferencias en tanto la C4 como en la C3, en presión de plantas can y microalgas, ¿va? Y cómo, imagínense, hay una influencia directa en la asimilación de carbono, ¿ah? Basado en la presencia de zinc. ¿Ah? El zinc es la base en la formación y en la activación de los cloroplastos y en la formación del fosfoenol piruvato acá. ¿Ah? Entonces el zinc es fundamental, tanto en la C3 como en las C4, en las CAM, perdón. Y esto es determinante en C4, en cambio en C3, en los procesos de asimilación, en el flujo de la bomba de asimilación de agua y CO2. No hay concentración de CO2 si no hay zinc, en cualquiera de los sistemas. Entonces es importantísimo el zinc en los procesos metabólicos de la asimilación de agua y CO2, en la concentración de CO2. Entonces, buenos niveles de zinc, más altos los niveles de fotosíntesis. Aquí también sucede lo mismo con el calcio en las vacolas. Era lo que les decía. Cuando tenemos buenos niveles de calcio, no solo vamos a tener buena diferenciación de los meristemos, sino que también va a haber una retención de agua mayor. Y al haber una mayor retención de agua en toda la célula, empezando por las vacolas, la planta es capaz de resistir altas temperaturas y bajas temperaturas que a la larga generan deshidratación, cualquiera de los dos esquemas, ¿verdad? Tanto las altas como las bajas. Pero cuando tenemos calcio en las células, vamos a tener una buena concentración de calcio en la vacola y esto va a permitir que todos los procesos de las células se realicen de forma adecuada. Esta curva es parecida a la que estábamos viendo de la fotosíntesis con la tasa de respiración, ¿ya? Y la temperatura. Entonces, ¿cómo la temperatura incrementa la fotosíntesis? Se interrelaciona con la respiración y el marco que podemos saber de una fotosíntesis con un suministro de CO2 natural a con un alto suministro de CO2 aportado por una combinación y un buen aprovechamiento de las condiciones para al tener mayor concentración de CO2 acumulado en el citoplasma y hay una mayor concentración de CO2, esto tenga una respuesta directa con una mayor tasa fotosintética. Esto es como las condiciones de luz y de humedad forman condiciones diferentes, ¿ya? Formando glutanina y aspargina. La aspargina nos forma un aminoácido importantísimo en la formación principalmente de gibberelinas. Tiene una relación directa la aspargina con las gibberelinas. Y estas son en condiciones de oscuridad, con bajos niveles de carbono, y altos niveles de nitrógeno, pero que se va reduciendo. Entonces, conforme los niveles de nitrógeno bajan, se da la formación de aspargina, ¿va? Y también en condiciones de luz, pues se forma la glutanina, que nos forma ácido zeta-glutérico, que nos va a formar aminoácidos. Y los aminoácidos, pues nos forman hormonas, ¿verdad? Aquí estamos hablando del citosol, cómo se da la reducción en el cloroplasto, cómo en presencia de ferredoxina y NADP y NADPH,
que todo esto es función del fierro y del cobre en todo el mitocondria y la formación de sacarosa en base a los fotosistemas. Mientras más fotosíntesis, mayores hexosas y sacarosas van a haber. Y esto va directamente relacionado con la formación de almidones. ¿Eh? Entonces, al tener más sacarosas, van a haber más fructuosas. ¿Eh? La planta está más activa y esto tiene una relación directa con la producción. ¿Va? Acumulación de sacarosas y fructosas más Brix, ¿va? Directamente. Pero la tasa fotosintética siempre en aumento. Este es un esquema de las rutas del nitrógeno. ¿Cómo? Puede ingresar como nitrato o como amonio, cómo el nitrato se tiene que transformar en nitrito y luego en amonio, y cómo esto tiene un consumo de proteínas y estos forman aminoácidos, y cómo se da la confusión en el xilema y en el floema, ¿verdad? Aquí va en el floema y aquí va en el xilema, va hacia la vacola. Estos aminoácidos se pueden utilizar en la síntesis de proteína y en la síntesis tanto de proteínas para la insinescencia, degradación e insinescencia. Esto se forma en la hoja, esto en la semilla. Esto que sucede en la hoja es para el incremento directo sobre la relación hormonal y la formación y el rompimiento de la dominancia apical. ¿Eh? Entonces, esta gráfica es muy importante y la puse porque es tratar de resumir cómo se comporta el nitrógeno en el interior de la planta y cómo nos puede favorecer utilizando la fuente adecuada en las condiciones de clima adecuados para evitar el desgaste y tener mayor formación de aminoácidos en la hoja y tener mayor acumulación de proteína en la semilla. Y esta cantidad de aminoácidos en las hojas tiene una influencia directa porque ahí se almacena todo y se traslada a la fruta, a la flor primero y a la fruta. ¿Y adivinen quién hace esto? El zinc. El zinc es el transportador. El potasio. Hagamos de cuenta que el potasio es el camión y el zinc es el piloto. ¿Ah? O sea, si no hay potasio, no hay quien cargue, ¿va? Pero si no hay zinc, no hay quien traslade los azúcares. ¿Eh? Con esto terminamos.